vistazo a esto. Es una línea temporal de la evolución de los equipos de Fórmula 1 actuales desde 1950 hasta hoy. Insisto, actuales. No penséis que Ferrari corrió sola hasta que apareció McLaren. Lo que ocurre es que solo Ferrari ha sobrevivido hasta hoy. El resto de los equipos contra los que compitió en los 50 ya no existen. Esta es una representación visual que encontré en Reddit por el usuario Rockcross que nos muestra cómo los equipos van cambiando de manos, de nombre y se transforman a lo largo de las décadas. A ver, por ejemplo, si nos fijamos en la estructura del Team Silverstone, veremos que el actual Aston Martin nació en 1991 como Jordan Grand Prix, para luego transformarse en Midland, Spyker, Force India y Racing Point. Si miramos hacia otro de los equipos ingleses, el conocido Team Enstone, observaremos que la actual escudería Alpine comenzó su andadura como Toleman, el equipo con el que debutó Ayrton Senna en 1984. Ya sabéis, ese carrerón bajo la lluvia que se marcó en Mónaco y casi gana. Pues Toleman fue comprado por Benetton, este por Renault, luego cambió a Lotus, de nuevo a Renault, no se aclaran, y finalmente hoy se llama Alpine. Y algo parecido pasa con otros equipos. Red Bull Racing heredó la estructura de Stuart Grand Prix y Jaguar y su equipo hermano salió directamente de la humilde fábrica de Faenza. Eran el querido equipo Minardi. Pero si paseáis la vista por la franja central de este gráfico, prestando atención al equipo que hoy en día conocemos como Mercedes-AMG Petronas, veréis algo un tanto curioso. Esta línea comienza en 1970 con el mítico equipo de Ken Tyrrell, el cual fue vendido en 1998 a la tabaquera British American Tobacco, para ser posteriormente adquirido por Honda en 2006. Sin embargo, justo antes de que la línea adopte el color Petronas de Mercedes en 2010, hay un pequeñísimo hueco, una franja enana de color amarillo flúor que duró una sola temporada, la de 2009. Ese pequeño bloque, como ya habréis visto, se llama Brown GP. La historia de este deporte, como ya hemos analizado en episodios anteriores, está plagada de innovaciones quizá un tanto polémicas, desde los alerones altos del Lotus 49B, pasando por el Tyrrell P34 de 6 ruedas, hasta llegar al dios de la electrónica con el Williams FW15C. Seguro que a estas alturas ya os lo sabéis. Sin embargo, ninguno de estos monoplazas protagonizó un relato de supervivencia tan extremo como el que hoy os voy a contar. Esta es la historia de cómo un equipo en quiebra comprado por una sola moneda de una libra aprovechó un vacío gramatical en el reglamento para aplastar a superpotencias como Ferrari, Red Bull o McLaren, ganando ambos campeonatos del mundo en su primer y único año de existencia. Como dijo Julio César, Veni, Vidi, Vici. Esta es la historia de Brown GP y de su primer y único monoplaza, el BGP 001. Antes de meternos de lleno en el año 2009, vamos a retroceder unos años y situarnos en la sede del equipo en Brackley, Northamptonshire. Tras años operando bajo el nombre de BAR, British American Racing, la multinacional Honda decidió adquirir el control total de la escudería a finales de 2005, rebautizándola como Honda Racing F1 Team. Tal y como relata el entonces director ejecutivo Nick Fry en su libro Survive, Drive, Win, la transición de una empresa tabacalera a un fabricante automotriz supuso un cambio de paradigma radical. BAT veía a la F1 como una valla publicitaria con audiencias millonarias, mientras Honda entendía este deporte como un ejercicio de orgullo de ingeniería frente a otros fabricantes. Bajo la batuta de Honda se inyectaron cantidades masivas de capital en infraestructuras. La joya de la corona fue la construcción de un túnel de viento a escala real que costó decenas de millones de libras y que, tal y como cuenta Fry, era tan avanzado que permitía incluso probar 2 coches a la vez para simular, por ejemplo, el rebufo. La FIA, sin embargo, prohibiría poco después este tipo de pruebas para recortar costes. Sin embargo, poseer las mejores herramientas no garantiza hacer el mejor trabajo. ¿Aston Martin 2026? La cultura corporativa de Honda cometió errores graves de gestión, siendo el más flagrante la imposición de Shuei Nakamoto, un ingeniero de la división de motos pero inexperto en aerodinámica de coches, como director técnico de la escudería. Como resultado, los monoplazas RA107 y RA108 de las temporadas 2007 y 2008 fueron auténticos desastres. Eran lentos e ingobernables, castigando a Jenson Button y a Rubens Barrichello al fondo de la tabla. Para intentar enderezar el rumbo, Honda contrató a finales de 2007 a Ross Brawn como nuevo jefe de equipo. Brawn, como sabéis, no era un cualquiera.
Según relata el propio Ross en el documental de Disney Plus, Brawn: The Impossible Formula One Story, venía de vivir 10 años perfectos en Ferrari, donde había sido el arquitecto táctico de 6 campeones de constructores y 5 de pilotos junto al gran Michael Schumacher, Jean Todt y Rory Byrne. Brawn evaluó la situación en Brackley y tomó una decisión drástica: dar por perdida la temporada 2008 y desviar todos los recursos, es decir, un presupuesto estimado de unos 300 millones de dólares, al diseño del coche de 2009, que se regiría por un reglamento completamente nuevo. Todo parecía alineado para el éxito a largo plazo, pero entonces llegó la crisis económica de las hipotecas basura de 2008. La recesión golpeó con fuerza a la industria del automóvil, las ventas de Honda se desplomaron y, de repente, justificar cientos de millones de gasto anual en un equipo de Fórmula 1 sin resultados se volvió indefendible para la Junta de Tokio. Por ello, el 5 de diciembre de 2008 y con la temporada de Fórmula 1 ya acabada, el presidente de Honda, Takeo Fukui, convocó una rueda de prensa de emergencia en Japón y soltó la bomba. Honda se retiraba de la Fórmula 1 de manera inmediata. El documental de Disney Plus cuenta cómo la noticia cayó como un mazazo para los 750 empleados de Brackley. Jenson Button recuerda en este documental su desesperación al ver que su contrato había expirado, no tenía equipo a esas alturas de la pretemporada y tras años de lealtad a Bar Honda, su carrera en la F1 parecía haber terminado de la noche a la mañana. Honda se enfrentaba además a un coste de cierre y despido masivo que rondaba los 100 millones de dólares. La única opción para salvar los puestos de trabajo era encontrar un comprador antes del inicio de la temporada, en marzo de 2009. La puesta en venta del equipo atrajo a figuras legítimas como Sir Richard Branson, de Virgin Group, que, tal y como se cuenta en Survive, Drive, Win, estaba dispuesto a patrocinar, pero no a asumir toda la propiedad del equipo. También circularon rumores sobre Carlos Slim, pero fueron desmentidos desde su entorno rápidamente. Y, en mitad de ese caos, apareció un personajillo, un Andrea Sassetti parte 2, que casi se lleva el equipo por delante. Según nos cuenta Nick Fry, el equipo recibió una suculenta oferta de un supuesto magnate griego llamado Achilleas Kalakis, que se presentaba además como embajador de la República de San Marino. Las reuniones incluían cenas privadas en el Hotel Ritz de Londres y visitas a su mansión en Brompton Square, donde presumía de una colección de arte valorada supuestamente en decenas de millones, pero de dudosa autenticidad. Pero había detalles que no encajaban: comentarios sobre evasión fiscal, supuestas cartas de recomendación con la misma redacción y, en general, un olor raro. Fry encargó a la agencia Kroll una investigación acerca de este tipo. Le costó unas 10.000 libras, algo que tiró del presupuesto del equipo. Pero valdría la pena, porque el informe confirmó las sospechas. No existía ningún magnate llamado Achilleas Kalakis. Su verdadero nombre era Stefan Kolakis, un estafador reincidente implicado, entre otros, en el mayor fraude hipotecario de la historia británica. El falso inversor exigió incluso que Brawn y Fry redactasen un informe adulador sobre él para así convencer a Honda. Pero ellos se negaron en rotundo y, de paso, evitaron entregar Brackley a un criminal y así salvar al equipo. Descartadas las opciones externas, el tiempo se agotaba. Brawn y Fry propusieron a Honda un Management Buyout, MBO. Los propios directivos asumirían la propiedad del equipo y todos sus pasivos legales y laborales. A cambio, Honda, en un acto de honorabilidad corporativa muy a la japonesa, acordó entregarles los 100 millones de dólares que habían gastado en liquidar la empresa y así proporcionar el presupuesto mínimo para poder competir durante la temporada 2009. ¿El precio de venta de las acciones de la escudería? Exactamente, 1 libra. Tal y como se revela en el documental, Ross Brawn entregó físicamente una moneda de 1 libra a Hiroshi Oshima, director de operaciones de motorsport de Honda. Hiroshi todavía conserva hoy esa moneda como símbolo del acuerdo. El 6 de marzo de 2009 nacía oficialmente Brawn GP Formula One Team. Pero la supervivencia del equipo tuvo consecuencias. Tristemente, la directiva tuvo que despedir a casi la mitad de los 750 empleados. En el documental se cuentan historias varias, como la de algunos trabajadores que tuvieron que buscarse la vida como fontaneros o mecánicos de barrio, y de cómo los ingenieros recogían bridas del suelo para reutilizarlas y no desperdiciar ni 25 céntimos. Con el equipo reducido a los huesos, la única esperanza residía en el trabajo técnico que habían estado realizando en secreto durante más de 15 meses en aquel túnel de viento millonario. La reglamentación aerodinámica de la FIA para 2009 supuso el cambio más drástico en la Fórmula 1 moderna hasta la fecha. Alerón delantero más ancho,
alerón trasero más alto y estrecho, prohibición de la mayoría de los apéndices aerodinámicos y, sobre todo, un recorte serio de volumen permitido para el difusor trasero, con la idea de reducir carga y facilitar los adelantamientos. El difusor es la pieza clave del suelo del coche. Os explico, pero simplificando mucho, lo que ya hemos contado en otros capítulos. El aire que pasa debajo del monoplaza se acelera, la presión baja y el coche se pega al asfalto. El difusor en la parte trasera se encarga de expandir de nuevo ese flujo sin que se rompa y genere turbulencias. Si limitas la altura y anchura de la zona, como hizo la FIA en 2009, en teoría le estás quitando de golpe un buen porcentaje de agarre aerodinámico a todos, y esto hace que el coche de atrás sufra menos con el aire sucio. Supuestamente esto favorecería los adelantamientos en pista. Aquí es donde entra en juego un ingeniero japonés proveniente del difunto Super Aguri. Nick Fry, en su libro y en el documental de Disney Plus, hablan de un joven aerodinamista llamado Masayuki Minagawa, que leyó el reglamento de manera distinta, una traducción al japonés del reglamento original. Mientras muchos ingenieros británicos e italianos asumieron la intención de la norma, es decir, limitar el tamaño real del difusor, Minagawa se dio cuenta de que la normativa solo acotaba con precisión el canal principal del difusor, pero dejaba bastante ambiguas las zonas de transición centrales entre el fondo plano escalonado, las carcasas de la caja de cambios y las estructuras de absorción de impacto traseras. A partir de ahí ideó el concepto que bautizaron como Double Decker Diffuser, el difusor de 2 pisos, copiando el nombre de los autobuses londinenses. La idea, tal y como la reconstruyen Autosport y los propios ingenieros de Braun, era perforar el fondo plano en zonas sin mención en la normativa para canalizar aire hacia una segunda cámara situada por encima del difusor principal, creando así otro difusor más arriba. Sobre el papel, y como podéis ver en este gráfico de Scraps F1, este elemento seguía respetando la caja de dimensiones legal que marcaba la FIA, pero en la práctica el volumen útil de expansión del aire se multiplicaba. Loic Biwa, jefe de aerodinámica, y Takuya Musha, procedente también de Super Aguri, integraron este concepto en el RA 109, que acabaría siendo el BGP 001. Los canales ocultos del difusor doble recuperaban la carga perdida por el cambio de normativa, y los laterales generaban potentes vórtices que actuaban como faldillas invisibles sellando el coche al suelo. Cuando este diseño pasó por CFD y por el túnel de viento a escala real de Brackley, el resultado fue tan inverosímil que parecía un error de cálculo. Según cuenta Nick Fry, el modelo con el difusor doble marcaba hasta 2 segundos por vuelta más rápido que una versión con un difusor corriente. Ross Braun estaba tan convencido de que era un bug que ordenó revisar el software y los sensores antes de creerse los números. Después de recalibrar todo, revisar el software y todos los parámetros, los números seguían ahí. Era real. Más allá de la teoría, lo que hacía especial al BGP 001 es que esa ventaja aerodinámica no venía acompañada de un coche nervioso o difícil. Jenson Button cuenta en su biografía que, por primera vez desde el bar 005, dejó de sentir que estaba peleándose con el eje delantero. Podía entrar suave y luego hacer que la trasera trabajase en frenada. Habla de un coche progresivo, que te avisa antes de cruzar el límite e ideal para su estilo de trazadas más redondeadas. Rubens Barrichello, por su parte, le dijo a Nick Fry que el Braun le recordaba al Ferrari F2003 GA, muy estable al frenar tarde y soltar el freno dentro de la curva, algo de lo que se aprovechó en circuitos de largas rectas y curvas cerradas, como Valencia o Monza. Esa sensación de seguridad tiene una explicación clara. Al generar tanta carga sin coste desde el suelo, el Braun podía permitirse llevar algo menos de ala trasera que sus rivales, pero sin perder apoyo en las curvas lentas. Menos ala significa más velocidad punta y sobre todo una plataforma aerodinámica menos sensible a pequeños cambios de altura de rodaje. En la práctica, el BGP 001 era de esos coches que parecen tener siempre el mismo equilibrio. Daba igual que entrases un pelín largo, frenases un poco más tarde o agarraras un bache donde no toca. Y cuando un coche es tan benevolente, el piloto puede concentrarse en lo suyo. Todo este trabajo aerodinámico habría servido de poco sin un buen motor. Cuando Honda anunció su retirada, el RA 109 estaba diseñado alrededor de un V8 de marca japonesa, pero que no iba a existir. Braun GP tenía un chasis ganador, y ya. Detrás del piloto solo había un enorme agujero. El documental de Disney Plus nos cuenta que la solución llegó gracias a Martin Whitmarsh. McLaren intermedió para que Mercedes suministrase sus motores FO108W a Braun GP, a pesar de que ya tenían acuerdo exclusivo con Woking. Asimismo, se llegó a valorar un motor Ferrari, pero los ingenieros de Brackley concluyeron que la unidad alemana era algo más sencilla de integrar en términos de arquitectura y refrigeración. Bueno, sencillo es un decir, claro.
El monocasco original se había dimensionado para el bloque Honda, y el Mercedes, como era de esperar, tenía otras medidas, otras inercias y otros puntos de anclaje. El equipo de George Thunder tuvo que cortar literalmente unos 15 centímetros de la parte trasera del chasis para hacerle sitio a la nueva unidad de potencia. Además, la altura del cigüeñal no coincidía con la de la caja de cambios, así que para casar ambas piezas recurrieron a un espaciador enorme entre motor y transmisión. Ross Brawn reconoce en entrevistas posteriores que, sobre una ficha técnica, el BGP 001 era demasiado pesado y con el peso demasiado arriba. Sinceramente, eso es lo último que quieres en un Fórmula 1. Pero aquí entra la otra gran decisión técnica del proyecto. Para mitigar este peaje estructural, Brawn decidió no montar el sistema KERS. En 2009, equipos como Ferrari y McLaren invirtieron una fortuna en desarrollar el sistema de baterías y motores eléctricos capaces de entregar unos 80 caballos extra durante pocos segundos por vuelta, al toque de un botón. Pero todo el conjunto añadía cerca de 30 kilos y ocupaba un volumen considerable en el interior del coche. Tal y como explican Fry y Brawn en sus libros, Brawn GP prefirió renunciar a ese botón mágico y centrarse en un coche limpio, fácil de equilibrar y lo más ligero posible. No llevar KERS les ahorró peso, radiadores y cableado, y eso les permitió apretar mucho la zona de los pontones y de la cola. Menos volumen, menos resistencia aerodinámica y menos sensibilidad al aire sucio cuando seguías a otro coche de cerca. La otra cara de esta decisión es que, al no tener 30 kilos fijos en el mismo punto de las baterías, podían jugar con el lastre de forma más agresiva. Brawn explica que, gracias a ese margen, pudieron repartir el ballast en el fondo plano y en la parte delantera hasta clavar el reparto de pesos que pedían Button y Barrichello, compensando en buena parte el centro de gravedad alto provocado por el motor Mercedes y el espaciador. Muchos rivales tardaron media temporada en encontrar un equilibrio parecido. La combinación del difusor doble, la buena integración del motor y la libertad de colocación del lastre dio lugar a un coche demoledor, siempre que se cumpliesen ciertas condiciones. Tanto Button en su libro como varios ingenieros que aparecen en el documental insisten en lo mismo. Cuando el asfalto estaba caliente y los Bridgestone entraban rápido en temperatura, el BGP 001 iba sobre raíles. Pero cuando la pista estaba fría, sobre todo en el tren delantero, el coche sufría de understeering, subviraje, y la magia del difusor doble se diluía. Esa ventana de funcionamiento tan estrecha explica por qué el mismo coche que arrasaba en Malasia o Bahrein parecía otro en Silverstone o en Nürburgring. En circuitos fríos o con mucho viento, les costaba horrores meter energía en las gomas delanteras en clasificación, y sin temperatura no hay agarre, por mucho truquillo aerodinámico que lleves. Así que, en resumen, el BGP 001 era un Frankenstein de Honda, con un motor Mercedes metido con calzador, sin KERS y un paquete aerodinámico eficiente, pero algo caprichoso. El Brawn era algo más que el coche del difusor doble. Como veis, el BGP 001 lucía una carrocería inmaculadamente blanca con ribetes amarillo flúor y prácticamente libre de patrocinadores. Sus primeras vueltas las dio Button en un discreto shakedown en Silverstone, en el trazado corto de Stowe. Tal y como relata el libro de Nick Fry, Button, tras unas 50 vueltas, bajó del coche con una sonrisa inmensa. Afirmó que nunca había sentido una conexión tan instintiva con un monoplaza. Pero fue en los test oficiales del Circuit de Cataluña donde el mundo de la Fórmula 1 se quedó boquiabierto. A pesar de haber perdido meses de pruebas, los Brawn destrozaron los cronómetros, entre 6 décimas y un segundo por vuelta más rápidos que el resto. El paddock estaba incrédulo. Flavio Briatore y otros jefes pensaban que eran simples glory runs para llamar la atención de posibles patrocinadores, y fueron incapaces de asumir que un equipo rescatado al límite con la mitad de mecánicos y de presupuesto y un motor trasplantado a última hora estuviera humillando a la parrilla actual. A finales de marzo llegó el primer Gran Premio de la temporada, en el circuito de Albert Park. Brawn GP monopolizó la primera línea en clasificación y logró un aplastante 1-2 en carrera con Button y Barrichello, un hito para un equipo debutante que no se veía desde los Mercedes de Fangio en 1954. Button ganaría 6 de las primeras 7 carreras, gracias en parte al difusor doble. Uno de los días que mejor resumen la relación entre coche y piloto es Mónaco. Nick Fry cuenta que ese fin de semana el equipo montó por error unos tapacubos delanteros al revés, pero la FIA no les dejó cambiarlos entre clasificación y carrera. Aún así, Button marcó la pole y ganó de principio a fin.
En su autobiografía define ese Mónaco 2009 como el coche perfecto en el circuito más imperfecto, porque la estabilidad en frenada del Brawn le permitía apurar hasta el piano y seguir encontrando tracción, aunque el tren trasero estuviera al límite. Y hay una imagen al final de la carrera que me hizo reír cuando la vi. Button, después de 2 horas de pilotaje en Mónaco y lo que ello significa, corriendo a pie por la recta hacia el podio, como si nada, porque había aparcado su coche en el sitio equivocado. Supongo que sería la fuerza de la costumbre de sus fatídicos días en Honda. El éxito repentino marcó, en palabras del propio Ross Brawn, el inicio de la guerra. En Melbourne, Ferrari, Red Bull, Renault y BMW presentaron una protesta formal ante los comisarios alegando que los difusores dobles de Brawn, Toyota y Williams, que también habían interpretado la normativa de otra manera, eran ilegales, sobre todo porque violaban el espíritu de la normativa. El caso acabó en la Corte Internacional de Apelación de la FIA. Tal y como se cuenta en el documental, la situación era existencial. Si la Corte fallaba contra ellos, los resultados de Australia y Malasia se anulaban y, sin patrocinadores ni plan B, el equipo estaba muerto. En abril de 2009, la Corte le dio la razón a Brawn, a Williams y a Toyota. La interpretación literal de Minagawa era completamente lícita dentro del texto del reglamento y no iba contra el espíritu de la normativa. Pero el politiqueo no dio tregua. En paralelo a los triunfos en pista, 2009 fue la guerra FIA-FOTA. Max Mosley propuso un cost cap opcional de 40 millones para 2010 con 2 niveles, más libertad técnica para quienes lo aceptasen, reglamento restrictivo para los que no. La FOTA lo vio como dividir la F1 en clases y amenazó con un campeonato paralelo. Bernie Ecclestone, que controlaba los derechos de televisión por separado de la FIA, aunque tenían esta vez los mismos intereses, amenazó con demandas legales por romper contratos comerciales. Williams y Force India firmaron primero y se comprometieron con la FIA y con Bernie para 2010. Por ello, fueron expulsados de FOTA. Brawn GP, desesperado por obtener liquidez, aceptó un acuerdo individual de Bernie para el nuevo Concord Agreement. Por ello, se les dio la fama de traidores, y Ecclestone recibió presiones para que Brawn no cobrase los 20 millones heredados de Honda. Al final de todo este drama, Mosley dimitió, no hubo cost cap y la F1 evitó la ruptura con un nuevo acuerdo hasta la temporada 2012. Mientras el drama estaba en plena ebullición, la ventaja técnica de Brawn empezó a evaporarse a mitad de temporada. Mientras que Adrian Newey podía invertir casi 600.000 pounds en desarrollar el Red Bull RB5 casi de fin de semana en fin de semana, la situación económica de Brawn era justo la contraria. Fry cuenta en su libro que el equipo gastó unas 700.000 libras en el desarrollo del coche durante toda la primera mitad del año. La política era clara, no arregles lo que no está roto. De ahí que el coche que cruzó la meta en Abu Dhabi fuese aerodinámicamente casi idéntico al que debutó en marzo. El bajón empezó en Silverstone, con temperaturas de otoño en pleno junio, viento lateral y un asfalto que no calentaba ni a la de 3. Vamos, la combinación perfecta para destrozar el punto fuerte del Brawn. Button explica que nunca consiguió sentir el tren delantero enganchado en las rápidas Maggots Beckett y en Copse, y que, cuando intentaba forzar más velocidad, el coche simplemente se le iba de delante. Red Bull, en cambio, estrenó allí un gran paquete aerodinámico y se llevó el fin de semana de calle con un 1-2, con Vettel llevándose la carrera con más de 40 segundos de ventaja sobre el Brawn de Barrichello, que quedó en tercer lugar. En Nürburgring y en Hungría se vio la misma película con matices. En Alemania, el coche sufrió en condiciones mixtas y Barrichello perdió una victoria casi segura por problemas en los repostajes. En Hungría, el calor volvía a ayudar, pero para entonces Red Bull ya había copiado el difusor doble y afinado el chasis lo suficiente como para pelear de tú a tú. En su libro, Fry admite que mientras Brawn iba prácticamente con el mismo coche desde Barcelona, los rivales traían upgrades continuamente. El ánimo de Button bajaba al mismo nivel que el rendimiento del BGP 001. En el documental, el propio Jenson reconoció que sus quali empeoraron y sentía que el título se le escapaba de entre los dedos. Esa debilidad despertó el hambre de Barrichello, que, después de años como escudero de Schumacher, vio en Brawn su última oportunidad real de ser campeón, a pesar de tener un contrato carrera a carrera. Sin órdenes de equipo claras, Rubens resurgió con victorias en Valencia y Monza, convirtiéndose en una amenaza real para Button y aumentando la tensión interna del equipo. Y ya que hablamos de Monza,
tengo que decir que fue, en cierto modo, la última gran exhibición del viejo Ross Brawn. Con un coche muy limpio aerodinámicamente y el potente V8 de Mercedes, el equipo decidió ir a una sola parada al estilo de las carreras que le diseñaba Brawn a Schumacher en Ferrari. Mientras otros se cubrían con 2 paradas, Button y Barrichello alargaron su primer stint, salieron en aire limpio y se aseguraron un doblete que valió oro cuando la ventaja inicial del coche ya se había esfumado. Ese día también se vio la otra cara del equilibrio interno. Rubens ganó y se metió de lleno en la pelea por el título. Si el coche era rápido, Rubens también podía serlo. Al mismo tiempo, Vettel y Red Bull volaban en circuitos como Suzuka y se acercaban peligrosamente al liderato del campeonato. El clímax de esta tormenta llegó en la penúltima carrera, el Gran Premio de Brasil en Interlagos. La tensión en el garaje se podía cortar con un cuchillo. En una clasificación pasada por agua, Barrichello firmó la pole ante su público, mientras que Button se tuvo que conformar con el puesto 14. Esa noche, según cuenta en su libro, Jenson durmió fatal, convencido de haber tirado el campeonato a la basura. La mañana de la carrera, su ingeniero Andrew Shovlin le recordó la remontada que ya habían hecho juntos allí en 2006 con Honda y le animó a salir a por todas en lugar de limitarse a defender puntos. Si Button no remontaba y sacaba al menos 4 puntos más que Barrichello al final de la carrera, el título se iba a Abu Dhabi, con toda la inercia psicológica y el rendimiento del coche en contra del piloto inglés. Vettel necesitaba ganar o quedar segundo para seguir vivo, y Rubens tenía que vencer sí o sí para forzar que la pelea del título se fuera a la última carrera. Sin embargo, Jenson corrió ese domingo con una agresividad poco habitual en él, adelantando a pilotos tan duros como Kobayashi o Grosjean. Sin meterse en líos, cruzó la meta en 5ª posición, y fue suficiente. Por radio soltó el famoso We Are the Champions bastante desafinado, y con esos 8 puntos se coronó matemáticamente campeón del mundo de 2009, mientras que Brawn GP conseguía a la vez el título de constructores. Apenas unas semanas después de descorchar el champán en Brasil y el champín ese que usan en Abu Dhabi, la historia de Brawn GP como equipo independiente llegó a su fin. El 16 de noviembre de 2009 se anunció que Daimler AG, Mercedes-Benz, en asociación con Aabar Investments, había comprado el 75,1% del equipo por una cifra en torno a los 110 millones de libras. El equipo que Ross Brawn y Nick Fry habían comprado por una sola moneda de 1 libra para salvarlo de una muerte casi segura, se vendió apenas 11 meses después por una fortuna, en uno de los movimientos empresariales más astutos en la historia del deporte reciente. La operación devolvió a las Silver Arrows a la parrilla como equipo oficial a partir de 2010 y terminó atrayendo de vuelta del retiro al mismísimo Michael Schumacher. El legado de Brawn GP va mucho más allá de su estadística intocable de efectividad al 100%. La infraestructura tecnológica, incluyendo el túnel de viento a escala real, las metodologías de simulación CFD y el capital humano que se quedó en Brackley, fueron los cimientos sobre los que Toto Wolff y Lewis Hamilton construyeron la dominancia de Mercedes en la era híbrida, arrasando entre 2014 y 2021. La temporada 2009 nos recuerda por qué amamos este deporte. Fue una sucesión de eventos improbables. Hoy, con el cost cap, cuotas de entrada millonarias y reglamentos hiperdescriptivos que eliminan cualquier zona gris, hacen de Brawn GP un cisne negro, un milagro irrepetible en el ecosistema actual de la Fórmula 1. Por ello, Brawn GP y el BGP 001 quedan en la memoria de este deporte como el último gran cuento de hadas de la Fórmula 1, y como la prueba de que a veces ni siquiera los millones pueden con el ingenio y el instinto de supervivencia de un equipo pequeño. Y hasta aquí el episodio número 8. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like para saber que he hecho un buen trabajo. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo. En la descripción del vídeo te dejo unos cuantos enlaces con los libros que he utilizado, con enlaces de afiliado, para ayudarme a que el canal crezca. Si tienes alguna duda, sugerencia o quieres hacer algún comentario en el vídeo, no lo dudes y déjamelo ahí abajo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Soy Raúl y esto es un nuevo episodio de la F1 Teca. Espero que acabes de pasar un gran día.